buenos días, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Este día viernes 6 de mayo del 2022 son las 9:39 de la mañana. Y yo estoy nuevamente para compartir una palabra con usted este día. Así es que este día vamos a ir al Viejo Testamento. Perdón, estoy buscando versículos bíblicos, pero aquí se mete el diablo cuantas veces quiere. Romanos. Estoy buscando versículos bíblicos que me van a llevar a aquí, en el versículo que mi Señor me dio. Vamos a ir a la Biblia, al Viejo Testamento. Vamos a ir a Isaías 53:1. En el 53:1, capítulo 53, versículo 1, me respalda lo que papá me dio. Y lo vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el 12 versículos. Así es que yo le ruego en el amor de Cristo, cuando usted vaya a poner el canal de papá, usted va a su Biblia y lo lee igual, del 1 al 12, para que sus ojitos lo vean y hagan lo que tienen que hacer en su vida. Porque es mejor ver que escuchar. Si leemos, es más efectivo leer que escuchar. Eso lo tengo comprobado. Así es que vamos a ir a la palabra. Esta palabra que mi amado me dio el 11 de febrero del 2022, me lo dio a las 11:07 de la noche. Dijo el Señor: ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es la palabra. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? Y me respalda en la Biblia. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, la gloria, la honra es tuya, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Padre bendito, Rey de gloria, porque tú eres grande, poderoso. ¿Quién puede pelear contra ti, Señor? Es una ignorancia, Padre bendito, pensar que nosotros podemos vencerte. Es una ignorancia pensar que nosotros podemos estar contra ti. Es una ignorancia pensar que nosotros somos más que ti y que podemos vencer. Ni Goliat venció, ni nadie más te va a vencer, Señor, porque tú eres único en los cielos y en la tierra, Padre bendito, amado. Y nadie puede ser más grande que tú, porque tuya es la honra y tuya es la gloria, y tú no compartes tu gloria con nadie, Padre bendito. Siervos inútiles somos delante de ti, Señor. Así es que, Señor, ignorancia es aquel, Señor, que se cree grande, no siendo nada, Padre. Amén. Justa allí que mache, ganara timocha, catu, abu. En Isaías 53:1, a mí vamos a ir a Romanos 10:16, y luego vamos a ir a Juan 12:38, porque ahí se afirma más lo que dice Isaías 53:1. Hay que poner cuidado porque es una enseñanza muy hermosa. Yo no sé cómo el Señor me va a llevar, no sé de qué manera se va a glorificar mi amado, pero vamos a ver. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Cubrirá cual renuevo delante de él? Y comenzó raíz de tierra seca. No hay perecer en él mi hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, dice. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Dice que más Jehová cargó en él, en nuestro Señor Jesucristo, todos los pecados de nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero, tomó, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, y enmudeció, y no abrió su boca. Usayana macatazo. Por, por la cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Dice, es una pregunta. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su jusama, sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlos, sujetándolo a padecimiento. Escuche bien el 10. Me voy a enfocar yo en el 1 y en el 10. Cuando ya vaya a dar la palabra. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de sus almas y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, a muchos llevará las iniquidades de ellos, el pecado. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Que mi Jesús, acuérdense que mi Jesús, colgado en la cruz, papá, le rogó, que dijo que perdonaran, que ellos, los asesinos, no sabían lo que hacían. Y dijo que lo perdonaran, que los perdonara. Él en la cruz pidió perdón, intercedió ante nuestro Padre Jehová de los ejércitos, por los que lo crucificaron, por los que lo mataron. Mi Señor oró por ellos, poderoso Rey de gloria. A mí, Isaías 53:1. A mí se me hace un nudo en la garganta. A mí se me hace el alma chiquita. A mí se me hace aquí una aflicción cuando leo esto. Esto es terrible. Todo esto es terrible lo que pasó, mi Señor. Y resulta que nosotros somos rebeldes. Ahora vamos a ir al versículo que me respalda. A Romanos 10:16. Perdón. 10:16. Aquí es una confirmación de lo que dice el Isaías 53:1-16. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ya, mire, mas no todos obedecieron al evangelio. Más no todos, escuchen lo que le estoy diciendo. Así es que usted en su casa va a Romanos 10:16 y luego se va a Juan 12:38. Porque Isaías dijo aquí en el 16, más no todos obedecieron el evangelio. ¿Por qué dice Isaías el evangelio? Porque Cristo murió por el evangelio. Aquí hay muchos viviendo algo que saber qué es, algo que no es el evangelio por el cual mi Jesús murió. Todos están viviendo lo que ellos quieren hacer y lo que ellos quieren vivir y lo que ellos piensan. Pero no el evangelio de Cristo, el que registra la Biblia, y hasta lo registra el Viejo Testamento en Isaías. El Viejo Testamento se está respaldando en el Nuevo, y hay muchos diciendo que para ellos no existe el Viejo, nada más el Nuevo, enseñando enseñanzas al pueblo, nada más de leer
el Nuevo Testamento, ahí se enfoca más nada. Dicen que ellos no tienen liberaciones, no tienen nada. O sea, no son nada. Están perdiendo el tiempo y nomás están reclutando gente cautiva para que los mantenga y los tenga de haraganes, ahí de flojos, nomás engordando la tripa solitaria que tienen dentro, porque va a haber unos viejos que así de panzones, con el nombre de pastor, pero los que son unos animales mantenidos, eso es lo que son. Bueno, ahora vamos a ir a vamos a ir a Juan. Juan 12:38. Juan 12:38. 12:38. 12:38. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Me encanta a mí esto, porque esto me lleva a mí, esto me lleva a mí a quitarme todas las dudas y todos los ataques del enemigo, porque nadie ha creído al evangelio. Y como no todos creen al evangelio, no a todos les gusta la palabra de Dios. Como no todos viven el evangelio y no todos han creído el evangelio, entonces no todos escuchan palabras realmente de Dios. Le estoy hablando de palabra de Dios, no de dada. Estoy hablando de leche pura, de zacate verde, no zacate quemado, no. Así es que, y dice que no todos han creído al evangelio. Oh, ti mata y se quema, ay Señor bendito poderoso. Porque hay una confusión, señores. Hay una confusión en el mundo. Tremendamente confusión. Que todos dicen estar bien, vivir bien. Pero nadie se pregunta y dice, ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Estaré yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaré yo caminando en obediencia? ¿Estará papá contento conmigo? ¿O tendrá una gran lista mi Señor allá de mí? ¿Se ha preguntado usted? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Ha dicho usted, estoy haciendo las cosas bien? ¿Usted como evangelista, usted como pastor, usted como siervo? ¿Estoy haciendo bien las cosas o las estoy haciendo mal? Porque dice quién ha creído a nuestro anuncio. Ese anuncio es el evangelio. Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Dice, con todo, le voy a leer el 10, con todo eso Jehová quiso que quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dice que Jehová con todo quiso quebrantar, sujetar a padecimiento a mi Jesús y padeció. ¿Todo por quién? Por nosotros. Por nosotros. Entonces póngase a pensar. Si mi Padre, Jehová de los ejércitos, hizo eso con mi Jesús, ¿tú crees que Él los va a alcahuetear a nosotros? ¿Tú crees que Él no los va a pasar por proceso? ¿Tú crees que no los va a pasar por juego? ¿Tú crees que no vamos a pasar por aflicciones? No, señores, tenemos que pasar todo, porque si Cristo padeció, no teniendo pecado alguno, padeció, fue crucificado y padeció, no teniendo pecado alguno. No digamos nosotros que somos pecadores desde que nacimos. Pecadores porque en pecado fuimos concebidos, algunos, todos. Entonces, ¿se imagina? ¿Qué no va a padecer usted? Si Jesús pagó un precio, no teniendo que pagar nada. Contimás nosotros tenemos que ser quebrantados, rajados, para que de ahí salga la estilla del árbol, salga lo bueno de nosotros. Tenemos que ser quebrantados,
despeduznados, como cuando agarras un árbol y que le quitas toda la cáscara y queda exactamente lo de adentro, lo bueno. Así mismo va a ser mi Señor con nosotros. Cuando nosotros de veramente estamos arrepentidos de nuestra forma de vivir, de nuestra vida, cuando nosotros queremos ser alguien más y no ser quienes somos, cuando nosotros queremos que nuestro Señor transforme nuestra vida en otra forma, en nueva criatura, como dice la palabra. Los van a venir cosas. Así es que está bien claro. Pero nadie ha creído al verdadero evangelio. Porque todos quieren las cosas fáciles. Nadie quiere aflicciones. Cuando las personas se convierten a Cristo, nomás empiezan a apretarles tantito y van a parar al mundo. Porque les parece doloroso. Porque les parece un infierno. ¿A ti te parece un infierno eso? ¿Y qué de mi Jesús que padeció siendo inocente? ¿Qué de mi Jesús que hicieron de lo que quisieron sin tener ningún pecado? Y no se bajó de la cruz. Fue fuerte. Mi Jesús fue fuerte hasta el final. ¿Y por qué nosotros somos tan cobardes, tan débiles? Y a la primera prueba queremos ir a parar al mundo. Tú quieres ser una persona con Biblia, pero siendo el mismo pecador, el mismo borracho, el mismo fumador, el mismo fornicario, el mismo adúltero. Ese no es el pueblo de Dios. No es de esos que habla la Biblia. Aquí la Biblia me registra un evangelio. Un evangelio que desde ya quedó escrito en Romanos, que dice: ¿y quién ha creído, Señor? ¿Quién ha creído al evangelio? Desde ya lo dejaron escrito, que nadie iba a creer el evangelio, que nadie cree el evangelio. Y le estoy hablando del verdadero evangelio, del que está hablando aquí Isaías, del verdadero evangelio, del evangelio de Cristo, por el cual Cristo vino a morir. ¿Por qué usted trae los hijos al mundo? Los trae para tener una esperanza en ellos, ¿verdad? Para eso. Mi Jesús vino al mundo para darlos vida por medio del evangelio, vida en abundancia. Pero nadie está viviendo el verdadero evangelio. Nadie, déjeme decirle, nadie lo conoce. Todo el mundo está hablando. Todo el mundo está viviendo como la mujer de Acab, como la Jezabel, dando enseñanzas, hablando del Espíritu Santo, que ni lo conocen. Yo no sé cómo tanta mentira que hablan. Cuando tú hablas mentiras y transformas una cosa en otra, eres hereje, porque estás hablando algo que ni lo vives ni lo conoces. No más porque lo lees, pero ni sabes ni qué. No sabes no sabes quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo el Espíritu de Dios. Con el Espíritu Santo no se puede jugar. No se puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. Porque es el mismo Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu de Dios convertido en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tú vienes a hablar del Espíritu Santo? No le conoces. Y te voy a decir por qué no le conoces. Porque si tú le conocieras, tus frutos fueran otros. Tu vestimenta fuera otra. Tú representaras el evangelio de Cristo. El evangelio que está registrando aquí Isaías, poderoso Rey de Gloria. Cuando conocemos el evangelio, cuando queremos vivir el evangelio,
cuando representamos al Evangelio. Si tú representas el Evangelio, representas a Cristo, representas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, representas a los tres grandes. Pero si tú no lo conoces a uno, tú no representas a nadie. Tú representas al mismo diablo con tu vestimenta, con tu forma de vivir, con tus frutos que no son de Dios. Y ahí están engañando a todos aquellos, creyendo en vanidades, creyendo en aquellas mentiras, pero menos en el Evangelio de Cristo. Háblales del Evangelio de Cristo. Les ofende, les molesta, porque es el verdadero Evangelio. Por eso les molesta. Porque ¿quién quiere oír verdad? No, todo el mundo quiere escuchar mentiras. No queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir. No queremos escuchar las verdades que Dios quiere decirlos. Porque Dios te va a decir la verdad. Dios no te va a mentir. No conocen el Evangelio. Hay tanta blasfema. Hay tanta blasfema contra este libro sagrado, amado, como lo amo este libro yo, que es la Biblia. La Biblia a muchos les ofende, porque dice que habla de cosas que no tiene que hablar. No, pues que te habla la verdad. Te enfrenta el pecado, te dice cómo vas a vivir, te dice lo que no tienes que ser, y por eso te molesta. Por ejemplo, le habla a la mujer que se cree hombre, le molesta, le molesta la Biblia, y por eso la patean, la queman, porque le está hablando la verdad, le está diciendo, tú no eres hombre, tú eres mujer. Le molesta al hombre que se cree mujer, porque la Biblia le está diciendo, tú no eres mujer, tú eres hombre. Pero les ofende. Les ofende. Dicen que este es un libro que habla de lo que no tiene que hablar. Así es que es un mundo perdido bajo las manos del diablo. El diablo tiene dominio porque cada quien escribe su libro para hacer su propia historia. Aún con esta misma palabra, con la misma Biblia. Todos aquellos hacen su propia historia. Hacen su propia historia. Hacen sus mentiras. No el verdadero evangelio. Porque el evangelio no es un evangelio de mentira. No es de vanidades. No es de envidia. No es de lascivia. No es de adulterio. No es de fornicarios. No es de ladrones. Ese es el verdadero evangelio que registra la Biblia. Entonces, si tú eres todo lo que te estoy mencionando, tú no conoces el evangelio. Tú no conoces al Dios que santifica. Tú estás en una congregación, pero tu papa es el otro. Tu papa es el mero diablo. Como aquellas viejas con Biblia entera, vestimenta larga, y no se quitan el título de pastora, sentadas en su burro, poniendo algo que no lo registra la Biblia. Ni la Biblia lo registra, ni el Espíritu Santo lo respalda. Porque no. Juan Bautista bautizaba. Los discípulos de mi Jesús Cristo bautizaban. No habían pastoras bautizando a nadie. Eran puros hombres los que bautizaban. Así es que, fíjate nomás, no encaja. No encaja que una vieja esté bautizando a los hermanos. Ni tampoco encaja que una vieja que se dice pastora esté sobre el hombre. Porque nosotros no podemos estar sobre el hombre.
Jamás. Porque Sara no tuvo en la cabeza de Abraham. Ya eso nos manda la palabra, que seamos como Sara. Y si somos siervas de Dios, así vamos a ser. Cuando hemos reconocido, cuando sabemos que es el verdadero evangelio, cuando sabemos que esas cosas no existen. Así es que están viviendo unas mentiras que ellos las están haciendo realidad. Unas mentiras que ellos las están haciendo realidad. Unas cosas que no están aquí y ellos las están haciendo realidad. Unas cosas que no dice. Y me va a decir, no, es que Séfora, la mujer de Moisés, era pastora. Pero es que no debemos de confundir, nosotros no somos animales. Aquella mujer no tenía una congregación. Aquella mujer no tenía una multitud de personas. No los confundamos. No hagamos las cosas donde no digamos lo que no dice la palabra. Dice que era pastora de ovejas, cabras, de cuanto animal. Le decían pastora porque ella cuidaba a las ovejas. No solo eran ovejas, allí habían ovejas, cabras, habían de todo animalito. Pero eran animales. Nosotros no somos animales. Así que nomás fíjese ahí, que no encaja tampoco lo que usted piensa. No, que la Rebeca era pastora. Le vuelvo a repetir, tenía cabras. Tenía cabras. Eran pastores de cabras. De animales. Toda persona en cualquier país que cuide animales es pastor o es pastora, pero cuida animales. Así es que no estemos acomodando las cosas como no son. No estemos poniéndole a la Biblia lo que no dice, porque eso es ser hereje, es ser herejía. Queriendo hacer lo que la Biblia no dice, queriendo vivir lo que la Biblia no dice. Itaramataste con ondere que namashiketamu. Itamato kota hayiketamura te maisheki. Ikamandeketa ushike mayeketa yanukushe bati dice. Ikamandaratikama shiki shamatabu usama. Otike masheketa mashuki mashe. Dice el Señor. Yo soy el pastor de pastores, dice el Señor. Yo soy el pastor y yo alimento mis ovejas, dice el Señor. Dícama. Él es el pastor. Él alimenta sus ovejas. Aquí dejó el pastor con que los iba a alimentar. Aquí los dejó la palabra. Aquí los dejó el alimento. Él sí es el pastor. Él los llama sus ovejas. Pero sabemos que mi Jesús no anduvo pastoreando cabras, no anduvo pastoreando otros animales, no. Él pastoreó humanos. Así es que ese es el verdadero pastorado, el que hizo mi Jesús. Porque la Biblia nos registra que mi Jesús anduvo pasteando ovejas, cabras, que anduvo haciendo eso, no. Mi Jesús registra en la Biblia que su trabajo era carpintero.
Y luego fue a buscar, a predicar el evangelio, a hacer sus propias ovejas, mi Señor, a morir por ellas, a morir por ellas. ¿Quién muere ahora por sus ovejas? Nadie. Si es que tú en vez de alimentar a tus ovejas, tú que te dices pastor, en vez de alimentar, porque no son tuyas, porque tú no has muerto por ellas. Son las ovejas del Señor porque está diciendo que Él es el pastor y que sus ovejas son de Él. Entonces tú en vez de cuidar las ovejas del Señor, lo que estás haciendo, trasquilando las ovejas del Señor, trasquilando a su rebaño del Señor Jesucristo, por el cual mi amado murió. Así es que, y ese es el evangelio que están viviendo. Un evangelio de mentira, un evangelio de confusión, un evangelio que ahora no es católico, ahora le han puesto evangelio. Hoy voltearon las cosas. Ahora el católico dice que es cristiano. Los cristianos son los del evangelio, porque registra la Biblia aquí, registra el evangelio y dice que en ciertos pueblos les decían los cristianos, les decían cristianos, les decían creyentes. Aquí murieron los del evangelio, los que seguían al Cordero Santo de Dios. Esos fueron los que murieron. Pero de allí la católica no tiene nada que ver. Así es que, ¿qué evangelio está viviendo usted? ¿Cuál? ¿Cuál evangelio está viviendo usted? ¿Cuál ha vivido usted? Porque aquí dice que nadie ha creído al evangelio. Nadie ha creído. Nadie cree. Nadie cree al verdadero evangelio. Porque cuando se cree el verdadero evangelio, se vive el verdadero evangelio. Mire que yo desde pequeña, yo conocí un evangelio, pero un evangelio torcido. Un evangelio donde las personas con su manto en la cabeza, con su uniforme como buenas siervas. Pero mentiras debajo de esa ropa. Puro pecado oculto. Viviendo una vida de vergüenza. Una vida de mentira. Esas personas engañaban a todo mundo, pero a Dios nadie lo engaña. Porque de Dios nadie se burla. Y tarde o temprano Dios lo va a pasar cuenta. Así es que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué es lo que se anuncia? Aquí no se anuncia riqueza. Aquí no se anuncia prosperidad. Aquí se anuncia el evangelio de Cristo. Cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y qué es lo que se anuncia? Se anuncia el evangelio de Cristo. Yo anuncio el evangelio de Cristo. Yo anuncio que Cristo viene. Yo anuncio que Cristo murió por tus pecados. Yo anuncio el verdadero evangelio de Cristo, el que registra la Biblia. Yo te vengo a hablar de riquezas espirituales. Yo no te vengo a hablar de vanidades. Yo no te vengo a hablar de riquezas terrenales. Yo no te vengo a hablar, como se dice, yo no te vengo a hablar del evangelio de la prosperidad, porque ese no existe. Evangelio de prosperidad no existe. Ese evangelio no existe. Aquí registro un evangelio. Todo lo que padeció mi Cristo, ese es el evangelio de Cristo. Porque ese, el que padecemos nosotros como evangelios que somos. Ese es el evangelio. El verdadero evangelio es este, que está registrando Isaías. Ese es el evangelio. No el de la prosperidad, ni ninguno de esos
de ninguno de esos que anda como quiera. Enseña las pechugas, enseña tu cabello, enseña tu cabeza, enseña tus piernas, ponte licras. Ese no es el evangelio. El evangelio que mi Señor me está enseñando a mí es un evangelio santo, un evangelio de sacrificio, un evangelio de apartarse de lo malo, un evangelio de taparse nuestro cuerpo, un evangelio que demanda obediencia. Cristo le ama, Dios le bendiga.